Vamos con la primera reacción en el país y es la de Monseñor Héctor Fabio Henao. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión de Caracol Radio. Su reacción, ¿cómo recibe los resultados? ¿En qué escenario queda Colombia con un 43.73% de Abelardo de la Espriella y 40.91% de Iván Cepeda? Muy buenas noches. Este es un país que ha querido ser escuchado, un país que analiza, que debate. Lo que vemos esta noche no significa que tengamos un país roto. Tenemos un país, claro, con grandes divisiones. El problema no son las divisiones, el problema son los odios que a veces se tejen y la manera como se transmitan estas diferencias en muchas ocasiones. Así que tenemos un país con mucha capacidad de debatir y de seguir adelante en esta discusión sobre el futuro de la nación. Vamos a requerir un proceso, un momento en el cual nos coloquemos delante del futuro y pensemos que el nuevo presidente deberá ser capaz de gobernar para todos los colombianos, no solamente para quienes voten por él, deberá ser capaz de gobernar para todas las regiones y que esperamos que este presidente arranque muy en capacidad de escucha, pero el proceso de reconciliación, de reencuentro, no comenzará el día en el cual se posesione el nuevo presidente. Comienza desde ahora. Desde ahora tenemos que abarcar con capacidad el espectro político futuro, el debate que viene, que va a ser muy interesante, que no tiene necesariamente por qué llevarnos a ser enemigos. Ese debate lo tenemos que enfocar con capacidad del bien común, de ver el bien de la nación. Monseñor. Tenemos en este momento, Diana, el avance 20. Este es ya el 99,03% de las mesas informadas. Abelardo de la Espriella, 10.270.049 votos. Eso es el 43,72%. Iván Cepeda, 9.614.016 votos para el 40,92%. Y tal vez en este boletín la otra noticia es que hay dos candidatos adicionales, Paloma Valencia, que ya pasó del 1.625.000, y Sergio Fajardo, que pasó del 1.000.000 de votos. Tiene 1.974.000 votos. Esos son los 5 primeros, obviamente, con la importancia de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. 99% de las mesas informadas. Y como usted sabe que a mí me gustan los numeritos, le tengo Pacífico. En Chocó, Petro tuvo 96.000 votos con el 70.5%. Cepeda saca 103.000 votos, allí crece al 75%. En el Cauca, y esto es para que Laura ahorita que ya llegó aquí, nuestra panelista, nos explique. Petro sacó 388.000 con 68%. Cepeda mantiene esa cifra con el 68.13%. En Nariño, Petro sacó 434.000, hoy Cepeda tiene 452.000. Ese es un análisis que veremos después por regiones del país, pero aquí está con nosotros Bruce McMaster, que es presidente de la ANDI. Gracias, Bruce, por estar con nosotros y su reacción a este resultado. Diana, gracias. Sí, yo diría que hay que resaltar también muchísimo el papel de la registraduría y la democracia. Yo le diría que así como hubo un par de candidatos que ganaron su paso a la segunda vuelta, hay que decir que también hay un gran ganador en este momento, que fue la democracia y la registraduría. Estuvo bajo ataque durante muchos meses, poniéndolo en cuestión y generando muchas dudas alrededor de su trabajo, y la verdad es que han hecho un trabajo impecable y un trabajo además muy eficiente, que además nos pone 1 hora y unos pocos minutos después ya en información como muy fidedigna. Luego le diría, Diana, también que pues se demostró que efectivamente el candidato del gobierno capitalizó, digamos casi que calcó desde el punto de vista de favorabilidad, la favorabilidad del presidente Petro. Era una gran duda que muchos tenían de si esa favorabilidad se iba a poder transmitir, lo logró hacer. Pero luego, sin duda, tenemos el gran fenómeno del candidato Abelardo de la Espriella, que logró por primera vez en la historia más de 10 millones de votos, que es muy importante y que de alguna forma refleja en una muy buena parte de lo que muchos colombianos piensan frente a lo que ha venido siendo el gobierno y al riesgo de lo que puede significar el próximo gobierno. Le sumaría eso a usted, Diana, en realidad lo que va a haber de aquí en adelante es una ventaja que ya está en cerca de 3 millones de votos, en alrededor de 3 millones de votos, y que deberá
de alguna forma ser consolidada por parte del candidato de la Espriella, incluyendo gente que probablemente estaba en la campaña, que también era de derecha, un poco en la línea de lo que usted decía, alrededor de que las candidaturas de centro derecha y derecha podían haber sumado más del 50% y que no lo hicieron. Yo creo que el país en este momento entonces se enfrenta a una elección sin duda alguna que va a ser supremamente reñida. Yo sí espero sinceramente que el gobierno deje que la democracia funcione y que no le trate de alguna forma o no trate de influenciar como no debe hacerlo el voto de los colombianos, pero también diría que aquí se demostró dónde estaba de alguna forma el techo que ellos tenían. Gracias, Bruce. Para quienes llegan a nuestra audiencia, 10.270.049 votos para Abelardo de la Espriella, 9.614.016 votos para Iván Cepeda. Estamos en una ronda de reacciones de estos, los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. José Félix Laforí, muy buenas noches. Gracias por estar, muy buenas tardes todavía, por estar en Caracol Radio. Su reacción. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Pues la verdad que no me pareció tan sorpresiva la respuesta de un... Creo que tenemos problemas con esa comunicación, vamos a recuperarla. Entre tanto, les pido preparar a las sedes de Abelardo de la Espriella en Barranquilla con Martín Tapias y también la de Iván Cepeda. Le doy la bienvenida a el subdirector del País América que se encuentra en Colombia. Es un gusto tenerlo con nosotros, Javier Lafuente, con los resultados y el análisis que ya estoy viendo. Pero antes, otro boletín. Vamos con la chicharra. En este momento, el avance 21, Diana, en la registraduría. Esto ya es el 99,21% de las mesas informadas. Abelardo de la Espriella, 10.286.691 votos. Eso es el 43,70%. Iván Cepeda, 9.634.793 votos para el 40,93%. Como le gustan los numeritos, Diana, la diferencia en este momento, a las 5:50, es de 651.898 votos a favor del candidato de Defensores de la Patria, del señor Abelardo de la Espriella. Y es que aquí tengo uno que también le gustan los numeritos, Bernardo Bejarano, que nos está ayudando con unos números fantásticos. Datos importantes, el porcentaje de Paloma Valencia, 6,92%, el más bajo, en un tercer lugar desde el 2002, cuando Lucho Garzón obtuvo el 6,16%. Desde ese momento habían estado casi todos los de la tercería, digamos, los que quedan en tercer lugar por encima de un 10%. Eso también será parte del análisis. ¿Qué pasó ahí? Porque no era tan fácil pensar en una derecha unida con unas diferencias tan grandes de pensamiento, de ideología y de propuesta de país.